Las gaviotas graznan con estridencia en Puerto Viejo por la mañana. Dicen que significa lluvia, pero yo sé la verdad. Son tan viejas y gruñonas como yo. Me levanto con los primeros rayos de sol a las 5:30, aunque no necesito despertador. 67 años cumpliendo un horario. El cuerpo sabe cuándo es la hora. Mis articulaciones duelen más que ayer, pero es soportable. Cojeando, me dirijo a la cocina y pongo la tetera al fuego. Mi casa envejece conmigo. Ambos nos hacemos mayores. La casa está a orillas de la bahía. Lorena y yo la compramos por casi nada. Una vieja casona destartalada con el tejado hundido y un porche podrido. Cristóbal, estás loco, nos dijo un amigo. Solo las reparaciones costarán más que la propia casa. Pero yo vi el potencial. Reemplacé cada tabla con mis propias manos, clavé cada clavo yo mismo. De eso hace 32 años. Lorena murió hace 5, tranquilamente mientras dormía. Simplemente no se despertó por la mañana. Y eso que el día anterior habíamos planeado ir al vivero a por unas hortensias para el jardín. Quiero más flores, Chris. Azules, como el mar en un día despejado. No llegamos a ir. La casa es demasiado grande para una sola persona. 4 dormitorios, un salón con ventanales panorámicos a la bahía, una cocina espaciosa donde Lorena solía hacer tortitas con arándanos los fines de semana. El olor volvía locos a todos los vecinos. Ahora solo uso la planta baja. Subo una vez a la semana para quitar el polvo y comprobar que no haya goteras en el tejado. De pie en el porche, con una taza de café, contemplo el amanecer sobre el agua. El color cambia de un rosa pálido a un naranja brillante. El agua brilla como si estuviera salpicada de diamantes. Nunca me canso de esta vista, ni siquiera después de 32 años. Mi ritual diario, café en el porche y luego un paseo tranquilo por la orilla, si el tiempo lo permite. Hoy lo permite. El final de la primavera ha resultado ser sorprendentemente cálido. Las horas llegan perezosamente a la arena, dejando huellas húmedas. Camino despacio, ayudándome de un bastón para mantener el equilibrio en la arena irregular. Recojo las conchas especialmente bonitas. Tengo toda una colección en casa, dispuesta en frascos de cristal. Papá, ¿para qué quieres toda esta chatarra?, me pregunta Elvira cada vez que viene de visita. Las miro y recuerdo a Lorena, levantándose el bajo de su vestido de verano, corriendo por el agua en busca de los ejemplares más singulares. Elvira es mi única hija. Nació tarde, cuando Lorena y yo ya habíamos perdido la esperanza. Le pusimos el nombre de una cantante que mi mujer adoraba. La niña creció hermosa, terca y práctica hasta la médula. A diferencia de nosotros, yo era un soñador romántico. Lorena era una risueña optimista. Elvira siempre supo lo que quería y fue a por ello. A los 22 años se casó con Pedro Clapton, un chico de buena familia con un título de ADE y unas ambiciones que no le cabían en su pecho delgado. Pedro. La sola idea de mi yerno hace que me rechinen los dientes. Un típico dandy con trajes caros, una sonrisa falsa y una mirada calculadora. Trabaja en una compañía de seguros como especialista en riesgos. El mayor riesgo que calculó mal fue casarse con mi hija. Ella es más dura que él. Pensó que hacía un buen negocio, una chica guapa de una familia con ingresos estables. En cambio, consiguió una esposa que lo mangonea como un sargento de instrucción. Vuelvo a casa sobre las 9. El desayuno consiste en huevos con bacon, tostadas y mermelada. Lorena decía que un desayuno así me mataría, pero ella ya no está y yo sigo aquí, con mi colesterol y mis arterias obstruidas. Después de desayunar, veo las noticias en la tele y luego leo un libro. Hoy toca una novela de detectives, no de las nuevas. Prefiero los clásicos, Agatha Christie, Rex Stout, Dashiell Hammett. Los autores modernos están demasiado obsesionados con la sangre y la psicología. A mí me gusta un buen misterio que resolver. El timbre suena a las 12:20. No espero a nadie, pero sé por el característico doble timbrazo que es Elvira. Solo ella llama con tanta impaciencia, como si cada segundo contara. Papá, otra vez sin coger el teléfono. Mi hija me asalta desde la puerta, entrando en la casa como un huracán de categoría 5. Detrás de ella, como siempre, va Pedro, arrastrando los pies con una sonrisa forzada. Hola, cariño. Buenas tardes, Pedro, respondo, tomándome mi tiempo para levantarme del sillón. El móvil ha estado fallando. Apenas suena. Es mentira. Simplemente no contesto cuando veo su número. Sé de qué va a ir la conversación. Llamamos 5 veces.
Elvira deja el bolso en el sofá y examina el salón con ojo crítico. Dios, papá, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste? Huele a viejo. Será porque aquí vive un viejo, digo con una sonrisita. ¿A qué te gustaría que oliera? ¿A lavanda y arcoíris? Pedro suelta una risita, pero recibe una mirada fulminante de su mujer y se transforma al instante en un yerno servil. Cristóbal, ¿cómo está de la espalda?, pregunta. Dicen que esta primavera es especialmente dura para la gente con artrosis. Me encojo de hombros. Mi espalda es mi espalda. Cruje, pero aguanta. ¿Qué os trae por aquí en un día de diario? No deberíais estar en el trabajo. Elvira entra en la cocina, abre la nevera y hace una mueca al ver su contenido. La oigo murmurar algo sobre dietas desequilibradas y cómo es posible que siga vivo. La típica preocupación de los hijos modernos. Todo sacado de libros y artículos de Internet. Tenemos una gran noticia, papá. Anuncia finalmente, volviendo al salón. Pedro y yo nos vamos de crucero. 2 semanas enteras. Las islas del Caribe, todo incluido, las mejores vacaciones. Qué bien, asiento. Que tengáis buen viaje. Traedme un imán para la nevera. Papá, no lo entiendes. Elvira se sienta en el borde del sofá, ajustándose la falda perfectamente planchada. Es un viaje importante para nosotros. A Pedro le han ascendido y queremos celebrarlo como es debido. Felicidades, Pedro. Ahora denegarás seguros a la gente con un sueldo aún mayor. Mi yerno palidece, pero mantiene una sonrisa valiente. En realidad, ahora voy a dirigir un departamento entero, Cristóbal. Más trabajo administrativo. Y más dinero, añade Elvira con orgullo. Lo que significa, papá, que por fin podemos ayudarte. Aquí vamos. Ya empieza. Me cruzo de brazos y me preparo para el siguiente asalto. No necesito ninguna ayuda, Elvira. Mi pensión es suficiente. La casa está pagada. Tengo una salud excelente para mi edad. Papá, se inclina hacia adelante, usando ese tono especial que reserva para las conversaciones serias. Vives solo en una casa enorme que necesita un mantenimiento constante. El tejado tiene goteras. El porche necesita reparaciones. El jardín está abandonado. Tienes 67 años y cada año será más difícil. Me las apaño, espeto. No, no te las apañas. Por primera vez, la irritación se cuela en su voz. Vives como un ermitaño. Comes comida basura. Ignoras a tus médicos. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste la tensión? Ayer. 130/80. Perfecta para mi edad. En realidad, no recuerdo la última vez que me tomé la tensión. Probablemente cuando Lorena vivía. Ella se encargaba de esas cosas. Papá. Elvira respira hondo, como si se preparara para una inmersión. Pedro y yo creemos que deberías considerar el refugio costero. El refugio costero es una residencia de ancianos de lujo a unos 25 kilómetros. Más bien un resort para ricos con piscina, campo de golf, personal médico 24 horas y unos precios que te helarían la sangre. Elvira, ya hemos hablado de esto 100 veces. No me muevo de aquí. Papá, sé razonable, levanta la voz. El refugio costero no es una residencia en el sentido antiguo. Es una comunidad para jubilados activos. Hay un club de lectura, clases de pintura, excursiones. Y yo seré el único que todavía pueda llegar al baño por su propio pie, la interrumpo. Gracias, pero no, gracias. Si es por el dinero, no te preocupes, Cristóbal, interviene Pedro. Lo tenemos todo pensado. Si vendemos esta casa, tendremos dinero suficiente para que vivas cómodamente en el refugio costero durante muchos años. Lo miro tan fijamente que da un paso atrás. ¿Vender la casa? ¿Mi casa? La casa que construí con mis propias manos, donde cada tabla del suelo guarda recuerdos de Lorena. Papá. Elvira se acerca y me coge la mano. Sus dedos son fríos y delgados. Entiendo lo apegado que estás a este lugar, pero mamá querría que estuvieras seguro, bajo supervisión, entre gente. No te atrevas. Le retiro la mano. No te atrevas a decirme lo que tu madre querría. Ella querría que yo fuera feliz. Y yo soy feliz aquí, en nuestra casa. ¿Feliz? Elvira levanta las manos. Vives como un ermitaño. Las únicas personas con las que hablas son las gaviotas. Ni siquiera contestas mis llamadas.
Porque cada conversación se reduce a esto, señalo el espacio entre nosotros. A intentar obligarme a vender la casa y mudarme a una maldita residencia. Papá, cuida tu lenguaje. Estoy en mi casa. Darlo que me dé la gana. Nos quedamos uno frente al otro, respirando agitadamente. Pedro se mantiene a un lado, sin saber dónde meterse. Cobarde. Papá. Elvira baja la voz, adoptando el tono de una maestra de escuela. Nos vamos 2 semanas. Por favor, solo piensa en nuestra oferta. Te he traído unos folletos. Saca unos catálogos brillantes de su bolso y los deja en la mesita. Léelos. Mira las condiciones que ofrecen. Miro los folletos en silencio. Te hemos traído algo de compra, continúa pacíficamente. La hemos dejado en la nevera. ¿Y tus medicinas? Todo está en la lista. Gracias, consigo decir. Y además, duda. Tu móvil. Está realmente estropeado. Nos lo llevaremos y te compraremos uno nuevo. Uno moderno, con botones grandes, especial para mayores. Quiero decir que no necesito un móvil para mayores, que soy perfectamente capaz de usar uno normal, pero decido callarme. Cuanto antes se vayan, mejor. Vale, acepto. ¿Dónde está? En el dormitorio, en la mesilla de noche. Elvira se dirige a las escaleras. No, la detengo. En la cocina. Lo dejé cargando. Va a la cocina e intercambio una mirada tensa con Pedro. ¿Qué tal la pesca, Cristóbal? Intenta aligerar el ambiente. ¿Ha pescado algo esta temporada? No. Un silencio incómodo se instala en el aire. Oigo a Elvira revolver en la cocina. Lo encontré, anuncia finalmente, volviendo con mi viejo móvil de botones. Papá, esto es una antigüedad. Tiene al menos 10 años. Funciona, así que está bien. No funciona, dice, mostrándome la pantalla en negro. Está roto. No te preocupes, te traeremos uno nuevo. Mientras tanto, mira a su alrededor. Tienes teléfono fijo, ¿verdad? Sí. Señalo el antiguo aparato sobre la mesa junto al sofá. Pero casi no lo uso. Veo. Mira su reloj. Tenemos que irnos, papá. El avión sale en 3 horas y todavía tenemos que pasar por casa a recoger las maletas. Están a punto de irse. Elvira me da un beso en la mejilla. Su perfume es demasiado dulce y me revuelve un poco el estómago. Papá, prométeme que pensarás en lo del refugio costero, pide en la puerta. Lo pensaré, digo sin entusiasmo. Y llama a Adela, añade. Es tu vecina, 2 casas más allá. Le he dado el número de nuestro hotel por si acaso. Adela Masón, pregunto, sorprendido. Apenas la conozco. Sin embargo, accedió a echarte un ojo, dice Elvira secamente. Alguien tiene que hacerlo. Se van. Pedro murmura algo sobre el buen tiempo y feliz travesía mientras sale. Me quedo en la puerta, viendo cómo su Lexus plateado se incorpora a la carretera. Tranquilízate y piensa en tu comportamiento. Me llegan las últimas palabras de Elvira a través de la ventanilla bajada. Cierro la puerta de un portazo y vuelvo al salón. Cojo los folletos y los tiro a la basura sin dudarlo. Mi refugio costero está aquí, en la casa que construí para Lorena y para mí. En un lugar donde cada rincón guarda recuerdos. Donde puedo salir al porche y observar las gaviotas, las olas, el atardecer. Donde siento la presencia de mi mujer en el crujir de las tablas del suelo, en el sonido del viento, en el aroma de las flores que plantó. Nadie me obligará a dejar esta casa. Ni Elvira con su preocupación. Ni Pedro con sus cálculos financieros. Moriré aquí, tal y como lo planeé. Preferiblemente en mi propia cama. Tranquilamente, mientras duermo, como Lorena. Pero no hoy, ni mañana. Todavía tengo mucho que hacer. Por ejemplo, mañana voy a terminar de leer una novela de detectives y empezar a releer Moby Dick por 100ª vez, probablemente. Y ningún folleto del refugio costero me lo impedirá. Paso la tarde como de costumbre. Ceno frente al televisor, las noticias, luego un poco más de lectura. Una extraña sensación no me abandona. Algo en el comportamiento de Elvira y Pedro era raro. Demasiado insistentes. Demasiado preparados. Quizá me estoy volviendo paranoico. O quizá solo me estoy haciendo viejo y veo conspiraciones donde no las hay. Me quedo dormido en mi sillón, con el libro en el regazo.
Sueño con Lorena, joven, con un vestido de colores, riendo en la orilla. Ten cuidado, Chris, mi dice. No todo es lo que parece. La mañana me recibe con un silencio inusual. Las gaviotas callan, señal segura de una tormenta que se acerca. El cielo está cubierto de nubes grises, pesadas como mis pensamientos sobre la conversación de ayer con Elvira. Me cuesta levantarme del sillón donde he pasado la noche. La espalda está rígida, las rodillas me duelen y tengo la boca seca, como si hubiera estado tragando arena. La vejez no es una alegría, como solía decir mi madre. Pongo la tetera en la cocina y saco huevos y bacon de la nevera. Elvira sí que trajo comida, después de todo. Al menos tuvo la decencia de hacerlo. Verduras, yogures, algún tipo de cereal. Todo lo que ella considera una nutrición adecuada para los mayores. Y, gracias a Dios, mi bacon favorito. Debe haber decidido darle un capricho a un viejo. Mientras preparo el desayuno, mi mirada se posa en el teléfono fijo. Por alguna razón, la luz del contestador no parpadea, aunque normalmente se acumulan un par de llamadas publicitarias sin sentido durante la noche. Cojo el auricular. Silencio. Ni tono de llamada. Ni un mensaje sobre problemas en la línea. Solo un silencio sepulcral. Extraño. El cable parece estar en su sitio y el teléfono está encendido. Quizá haya un problema con la línea por la tormenta que se avecina. Desayuno sin prisas, disfrutando del silencio. Luego decido hacer lo que hago cada mañana, salir al porche con una taza de café a observar la bahía. Agarro el pomo de la puerta. Gira normalmente, pero la puerta no se abre ni un centímetro. Es como si alguien la hubiera atrancado desde fuera. Tiro con más fuerza. Nada. Está cerrada a cal y canto. Mi primer pensamiento es que el viento la ha cerrado de golpe y la ha deformado. A veces pasa con las puertas viejas. Voy a la puerta de atrás, la que da al jardín. La misma historia. La manilla gira, pero la puerta no se mueve. Un escalofrío me recorre la espalda. Algo no va bien. Voy a la ventana del salón, la más grande de la casa, que da a la bahía. Intento abrirla. Está atascada o cerrada con llave. Miro más de cerca y veo una cerradura nueva y reluciente en el marco que, definitivamente, no estaba allí ayer. Recorro toda la planta baja, comprobando cada ventana y cada puerta. Es la misma historia en todas partes. Cerraduras nuevas, instaladas desde el exterior. Alguien me ha encerrado metódica y concienzudamente en mi propia casa. Mi primera emoción es el desconcierto, luego el miedo y, finalmente, la ira. ¿Quién se ha atrevido? ¿Ladrones, vándalos? Pero, ¿por qué encerrar al dueño dentro? Y entonces caigo en la cuenta. Elvira, Pedro, su extraño comportamiento de ayer, la insistente conversación sobre el refugio costero, el móvil estropeado que se llevaron, la línea telefónica desconectada. No puede ser. No quiero creerlo. Mi propia hija no podría haberme encerrado en mi propia casa. Pero todas las pruebas apuntan a ellos. Se llevaron mi móvil. Sabían que el fijo no funcionaba. Debieron de desconectarlo ellos mismos. Trajeron comida, suficiente para que no muriera de hambre durante las 2 semanas que están fuera. 2 semanas. Planean tenerme encerrado 2 semanas mientras ellos se divierten en su crucero. Me siento en un sillón, intentando calmar mi respiración. El corazón me late como un loco. Necesito pensar con claridad. Tiene que haber una salida. Literalmente. Subo al segundo piso. Hay una pequeña ventana en el baño. Quizá no llegaron a ella, pero está cerrada desde fuera. Alguien se ha tomado muchas molestias para asegurarse de que no pueda salir. Vuelvo al salón e intento romper la ventana. El pesado pisapapeles que me regalaron mis compañeros cuando me jubilé rebota en el cristal sin dejar ni un rasguño. Maldita sí. Este no es un cristal normal. Es un cristal blindado que Lorena y yo instalamos después del huracán Hortensia, cuando media ciudad se quedó sin ventanas. Lo pensaron todo. Sabían que podía romper un cristal normal. Eligieron un momento en que se preveía una tormenta y nadie se extrañaría de que el teléfono estuviera desconectado. Se aseguraron de que tuviera suficiente comida. Me invade una rabia impotent. ¿Cómo se atreven? ¿En qué están pensando? Por supuesto, entiendo por qué. Quieren demostrarme lo indefenso que estoy, demostrar que no puedo vivir solo, que necesito supervisión y cuidados constantes. ¿Para qué, después de 2 semanas encerrado, les ruegue que me lleven al refugio costero? Van a esperar sentados. Vuelvo a recorrer la casa metódicamente,
comprobando cada posible salida. El sótano está cerrado desde fuera. La ventana del desván, también. Incluso han bloqueado la chimenea con algo. Intento encender el fuego, pero el humo vuelve a la habitación. Trabajo de profesionales. Es como si llevaran meses preparándose para esto. Quizás sea eso lo que ha pasado. Las visitas casuales de Pedro con herramientas, su interés por el estado de la casa, las preguntas sobre dónde estaban las llaves de repuesto. Estaban elaborando un plan mientras me sonreían y hablaban de lo preocupados que estaban. A mediodía, he agotado todas las posibles vías de escape y me siento en la mesa de la cocina, dándole vueltas a la situación. Los hechos, estoy encerrado en mi propia casa. No hay servicio telefónico. Nunca he tenido internet. A Lorena le interesaba, pero yo pensaba que era un gasto inútil. Mis vecinos están lejos. El más cercano está a medio kilómetro y no nos hablamos. Elvira y Pedro volverán en 2 semanas. ¿Qué puedo hacer? Podría intentar llamar la atención de los coches que pasan o de los barcos en la bahía, pero el camino de entrada no es visible desde la carretera principal y la casa está parcialmente oculta por los árboles. Desde la bahía, hay pocas posibilidades. Los barcos rara vez se acercan a la orilla en esta zona. Podría intentar escribir una nota y sacarla de alguna manera, pero todas las ventanas están cerradas y, aunque rompiera el cristal, lo cual es extremadamente difícil con ventanas blindadas, la nota podría simplemente volar o mojarse con la lluvia. Podría intentar hacer señales de ayuda, por ejemplo, encender las luces del segundo piso por la noche o hacer una señal de SOS con toallas en la ventana. Pero, ¿quién estaría mirando mi casa con la suficiente atención como para darse cuenta? En cualquier caso, tengo 2 semanas para idear y ejecutar un plan. Elvira me ha subestimado. Seré viejo, pero no estoy indefenso. Abro la nevera y hago inventario. Huevos, bacon, leche, pan, verduras, fruta, yogur, queso. Suficiente para 1 semana si no escatimo. 2 semanas si lo estiro. En la despensa hay conservas, cereales, pasta. Suficiente para al menos otra semana. Definitivamente, no moriré de hambre. El agua corre. La electricidad funciona. El baño y el aseo funcionan. No querían hacerme daño físicamente, solo psicológicamente. Bueno, lo han conseguido. Me siento humillado, enfurecido, traicionado por mi propia hija. Y en esta rabia, nace una decisión. No solo voy a salir de aquí. Les daré una lección que no olvidarán jamás. El día transcurre en intentos infructuosos de encontrar una salida y en pensar en la venganza. Al anochecer, me resigno a la idea de que no podré salir de aquí rápidamente. Requerirá tiempo y paciencia. Preparo una cena sencilla y como sin apetito. Fuera empieza a llover, primero suavemente, luego cada vez más fuerte. La lluvia golpea la ventana y el viento aúlla en la chimenea. Es el tiempo perfecto para mi confinamiento. Nadie se extrañará de que el viejo Cristóbal no salga de casa con este tiempo. Paso la noche en vela, sentado en un sillón del salón, observando la bahía embravecida. Las olas, iluminadas por ocasionales relámpagos, rompen contra la orilla con un rugido que se hace eco de mi tormenta interior. La mañana de mi segundo día de encierro no trae nuevas ideas. Ha dejado de llover, pero el cielo sigue encapotado. Me muevo por la casa como un zombi, sin rumbo y sin energía. La apatía me abruma. Quizá tengan razón. Quizá de verdad soy demasiado viejo para vivir solo. Aquí estoy, en esta situación, y ni siquiera puedo salir de ella. No. Sacudo la cabeza, ahuyentando estos pensamientos. Eso es exactamente lo que quieren. Que me sienta indefenso, que me rinda. No me rendiré. Después de desayunar, empiezo una búsqueda metódica por la casa. Esta vez, no buscando una salida, sino herramientas. Algo para romper las cerraduras o el cristal. En el sótano, encuentro una vieja caja de herramientas, un martillo, destornilladores, alicates. No es gran cosa, pero mejor que nada. Subo al segundo piso e intento forzar la cerradura de la ventana del dormitorio, la más accesible. 2 horas de lucha y lo único que he conseguido es un destornillador roto y una mano cortada. La cerradura no cede y yo estoy agotado. Maldita Vegas. Al anochecer del segundo día, estoy de nuevo sentado en el salón, mirando la bahía. La tormenta ha pasado. El agua está en calma, casi como un espejo. En algún lugar, más allá del horizonte, mi hija y mi yerno navegan en un crucero de lujo, bebiendo cócteles y riendo, imaginando cómo lucho aquí,
en una casa cerrada. El tercer día, intento de nuevo llamar la atención. Cuelgo una gran sábana en la ventana del segundo piso con la palabra, ayuda, escrita con zumo de arándanos. La sábana apenas se ve desde la carretera y los árboles tapan la vista de la casa desde la bahía. Intento encender y apagar las luces por la noche, esperando que alguien note el extraño comportamiento. Pero, ¿quién va a estar mirando mis ventanas a las 2 de la mañana? El cuarto día, el quinto, se funden en una rutina monótona. Como, duermo, leo libros, veo la tele, intento idear nuevas formas de escapar, sin éxito. El sexto día, veo un barco en la bahía que se dirige hacia mi orilla. La esperanza se enciende. Quizá alguien ha visto mi señal de socorro. Agito los brazos y grito, aunque sé que no pueden oírme a través de las ventanas cerradas. El barco pasa de largo. Pescadores, solo pescadores, que ni siquiera miran hacia la orilla. El séptimo día trae una idea inesperada. Recuerdo al cartero. Se supone que viene 3 veces por semana. Si consigo llamar su atención. Espero todo el día, mirando por la ventana que da al buzón junto a la carretera. Nadie. Claro, hoy es domingo. El cartero vendrá mañana, si es que viene. La mayoría de las veces recibo publicidad y facturas, la mayoría de las cuales se pagan automáticamente. Esa noche, me siento en la cocina pensando en la situación. Ha pasado una semana. Otra semana de encierro por delante. Mis pensamientos se vuelven más oscuros. ¿Y si nunca salgo? ¿Y si Elvira y Pedro vuelven y me encuentran aquí, quebrado, dispuesto a aceptar cualquier condición que ofrezcan? No. No puedo permitir que eso ocurra. No solo tengo que salir. Tengo que vengarme. Demostrarles que no pueden tratarme así, que sus acciones tendrán consecuencias. Y entonces nace un plan. Un plan astuto, cruel, quizá incluso poco ético. Pero justo, en mi opinión. Cuando salga de aquí, no solo los denunciaré a la policía. Les diré que no me dejaron comida, que me cortaron el agua, que intentaron deliberadamente hacerme daño, no solo darme una lección. Mi palabra contra la suya. Sí, pero yo soy un miembro respetado de la comunidad, un ex-inspector portuario, un veterano del servicio. Y ellos son unos hijos avariciosos que quieren deshacerse de su padre anciano para quedarse con su propiedad. ¿A quién creerán? Me creerán a mí. Y puedo demostrarlo. Plantearé pruebas, vaciaré la nevera, esconderé la comida, cortaré parcialmente el agua, crearé un desorden en la casa como si hubiera estado buscando desesperadamente algo que comer. Esto no es solo venganza. Es justicia. Ellos decidieron demostrarme lo indefenso que soy. Yo les demostraré lo que significa tratar con un viejo enfadado que no tiene nada que perder. La idea de este plan me calma extrañamente. Ahora tengo un objetivo, no solo salir, sino preparar el escenario para mi venganza. Paso mi 8º día de encierro elaborando los detalles de mi plan. Cada pequeño detalle debe ser pensado. ¿Cómo esconder la comida para que la policía no la encuentre? ¿Cómo hacer que parezca que realmente he estado pasando hambre? ¿Qué historia contar para que suene plausible? Y sí, me siento un poco avergonzado. Nunca he sido un mentiroso. Siempre he despreciado a los que intentan ganar por medios deshonestos. Pero esto es la guerra. Ellos la empezaron, no yo. Y pienso ganarla. Al anochecer del 8º día, noto movimiento en el camino de entrada. El corazón me da un vuelco. ¿Ha venido alguien? Pero no, es solo un ciervo que se ha adentrado en mi propiedad. Mordisquea tranquilamente la hierba, sin saber que a pocos metros de distancia, un viejo está dispuesto a vender su alma por la oportunidad de estar en su lugar. Libra. Me voy a la cama con el corazón encogido, pero con una firme resolución. Mañana empezaré a preparar las pruebas para la policía. Y luego esperaré, buscando una salida. O esperaré a que Elvira y Pedro regresen y les daré una sorpresa que nunca olvidarán. Una rabia fría me llena. Ya no solo quiero salir. Quiero que paguen por la humillación, por su traición, por atreverse a tratarme como a un niño o a un viejo incompetente. Se arrepentirán. Me aseguraré de ello. Al 6º día de mi encierro, ya me he acostumbrado a mi nueva rutina. Por la mañana, desayuno y hago inventario de mis provisiones. Por la tarde, intento encontrar una salida, lo que se vuelve cada vez menos probable con cada día que pasa. Por la noche, veo la televisión o leo un libro para ahogar el silencio de la casa vacía. Sigo enfadado, pero no con la misma intensidad. Mi ira se ha convertido en algo frío y calculador.
He dejado de malgastar energía en intentos inútiles de escapar. Ahora todos mis pensamientos se centran en lo que sucederá cuando finalmente salga. Paso todo el día junto a la ventana que da a la carretera, vigilando a cualquier transeúnte. Un par de veces vi el coche de mi vecina Adela, a la que Elvira pidió que me vigilara, pero ni siquiera redujo la velocidad cerca de la casa. Al parecer, mi hija solo le pidió que llamara si veía algo sospechoso, pero no que comprobara cómo estaba personalmente. Típica preocupación moderna, a distancia, sin complicaciones. El sexto día, mirando por la ventana desde mi puesto de observación habitual, noté movimiento en la carretera. Entrecerré los ojos, mi vista ya no es lo que era. Una figura masculina con uniforme azul. Mi corazón dio un vuelco. El cartero. No un cartero cualquiera. Era Vicente Blanco. Nos conocemos desde hace más de 20 años. Solía trabajar como estibador en el puerto donde yo era inspector. Luego consiguió un trabajo en correos. Más estable, con seguro médico, lo que era importante para su mujer enferma. Un buen tipo, fiable. No somos amigos íntimos, pero siempre intercambiamos unas palabras cuando nos encontramos. Normalmente salgo a recibirle si estoy en casa cuando entrega el correo. Conoce mis costumbres. ¿Se dará cuenta de que no he salido? Vicente se acerca al buzón, lo abre y mete algo dentro. Cierra la tapa de un golpe, mira hacia la casa, duda. Empiezo a golpear el cristal. Gira la cabeza, pero no parece verme. Estoy demasiado lejos. Cojo la lámpara de la mesa y empiezo a encenderla y apagarla. Los destellos de luz captan su atención. Mira directamente a mi ventana, entrecerrando los ojos. Agito los brazos y sigo golpeando. Finalmente, empieza a caminar hacia la casa. Lenta perplexement. Se acerca y ahora podemos vernos. Chris, dice en silencio a través del cristal. ¿Estás bien? Hago un gesto para indicar que la puerta está cerrada y que no puedo salir. Frunce el ceño, va a la puerta principal y forcejea con la manilla. Luego me mira de nuevo. Espera, grito, aunque sé que apenas puede oírme a través del grueso cristal. Rápidamente encuentro un bloc de notas y un bolígrafo y escribo en letras grandes. Encerrado en casa. Llama a la policía. Aprieto la nota contra el cristal. Vicente la lee, sus ojos se abren como platos. Asiente y saca su móvil. Dice algo por teléfono, mirándome constantemente. Finalmente, me levanta el pulgar y me hace un gesto indicando que la policía llegará pronto. Respiro aliviado, por fin. Pero entonces, un pensamiento cruza mi mente. La policía vendrá y me liberará. Les diré que mi propia hija me encerró. Pero, ¿me creerán? Elvira dirá que solo fue una medida disciplinaria, que la casa está llena de comida y todas las comodidades, que solo soy un viejo cascarrabias que no entiende cuánto se preocupa por él. Será mi palabra contra la suya. ¿Y quién tiene más probabilidades de ganar? ¿Una hija con un marido respetable que se preocupa por su problemático padre o un viejo que afirma que lo encerraron por motivos egoístas? Tengo que hacer que me crean, no dejar ninguna duda sobre la crueldad de Elvira y Pedro. Un plan se forma en mi cabeza en un instante. Miro a Vicente, que sigue de pie cerca de la casa, y le hago un gesto de que la policía está en camino. Él asiente y se dirige a la carretera, aparentemente con la intención de recibirlos y mostrarles el camino. Tengo tiempo, no mucho, pero suficiente. Corro a la cocina y abro la nevera. Está llena de comida. Elvira se aseguró de ello, pero la policía no se enterará. Metódicamente, saco toda la comida. Leche, huevos, verduras, fruta, queso, embutido. Lo meto todo en un gran cesto de la ropa sucia. Luego vacío la panera y la despensa de todas las latas y cereales. Todo va al cesto. Llevo la pesada carga al sótano. Allí, detrás de unas viejas cajas de adornos navideños, hay un pequeño nicho en la pared que una vez planeé convertir en una bodega, pero nunca lo hice. El lugar perfecto para un escondite. Meto la comida en el nicho y lo cubro con cajas. Nadie la encontrará a menos que la busque, y nadie la buscará. ¿Por qué iba la policía a registrar la casa de la víctima? Vuelvo a la cocina. Ahora los armarios y la nevera están vacíos. Para dar autenticidad, rompo un par de platos en el suelo, como si hubiera estado buscando comida desesperadamente y los hubiera roto por accidente. Ahora, el agua. Voy al sótano donde están las llaves de paso. Cierro la válvula principal, no del todo, para que quede un goteo mínimo, pero lo suficiente para dar la impresión de que el agua ha sido cortada.
Luego la abro de nuevo parcialmente. El agua debe fluir, pero muy débilmente, como si alguien la hubiera cortado desde fuera, pero no del todo. Subo y compruebo el grifo de la cocina. Perfecto. Apenas corre, lo suficiente para no morir de sed, pero parece una burla. Ahora necesito que parezca que realmente he estado sufriendo de hambre y sed. Voy al baño y me miro en el espejo. No parezco lo suficientemente agotado. Me lavo la cara con agua fría y me revuelvo el pelo. Encuentro una camiseta vieja con manchas de pintura y me la pongo. Ahora, mejor. El toque final es desordenar la casa. Vuelco un par de sillas, esparzo libros por el suelo y saco los cajones de la cómoda. Debe parecer que he estado buscando desesperadamente algo que comer por toda la casa. Termino justo a tiempo. Oigo una sirena de policía. Me acerco a la ventana. Vicente está en la calle, agitando los brazos para dirigir al coche patrulla. El coche de policía se detiene frente a la casa. Bajan dos personas. Un agente joven y una mujer mayor, presumiblemente su compañera. Vicente les está explicando algo, señalando la casa. Se acercan a la puerta principal. Me pego a la ventana. La agente me ve y me saluda. Hago gestos desesperados, señalando la puerta cerrada. Los agentes examinan la puerta y descubren las nuevas cerraduras. El policía joven intenta abrir la puerta, pero es inútil. Hablan entre ellos. Luego, la agente vuelve al coche y saca algún tipo de herramienta, una palanca o una barra de hierro. Pasan varios minutos de intenso esfuerzo. Finalmente, se oye un crujido. La puerta cede. Las cerraduras están rotas y la puerta se abre de golpe. Corro al pasillo, casi cayéndome. Los agentes entran en la casa. Señor, ¿se encuentra bien?, pregunta la agente. Su placa dice, Parker. No. Sacudo la cabeza, intentando mantener la voz baja. Me encerraron. Mi hija y su marido. Me encerraron y se fueron de crucero. Siéntese, señor. La agente Parker me ayuda a llegar al sofá. ¿Necesita atención médica? Agua, Grasno. Por favor, agua. Cortaron el agua. Llevo casi una semana sin comida ni agua en condiciones. El agente joven, su placa dice, Ramos, va rápidamente a la cocina. Luego abrir el grifo. Jan, el agua apenas corre, le grita a su compañera. Y la nevera está vacía. No hay nada. La agente Parker frunce el ceño, mirándome con creciente preocupación. ¿No le dieron de comer?, pregunta. Dejaron casi nada, digo, mirándola directamente a los ojos. Un poco de pan y queso, que se acabó enseguida. Bebí agua del grifo hasta que la cortaron casi por completo. El agente Ramos vuelve con un vaso de agua. Bebo a pequeños sorbos, fingiendo debilidad. ¿Quién le hizo esto, señor?, pregunta la agente Parker, sacando su libreta. Mi hija, Elvira Clapton, y su marido, Pedro, respondo. Llegaron hace una semana y dijeron que se iban de crucero 2 semanas. Se llevaron mi móvil y desconectaron el fijo. A la mañana siguiente, me encontré encerrado en mi propia casa. ¿Por qué harían eso?, preguntó el agente Ramos, perplejo. Quieren que venda la casa y me mude a una residencia, expliqué. Necesitan dinero. Pensaron que, después de 2 semanas de encierro, estaría dispuesto a aceptar cualquier cosa. Pero no esperaba que me dejaran sin comida ni agua. Esto es un intento de asesinato, ¿no? Los agentes intercambian miradas. Veo que están conmocionados. ¿Puede mostrarnos lo que hicieron?, pregunta la agente Parker. Me levanto lentamente, fingiendo debilidad, y los guío por la casa. Les muestro las nuevas cerraduras en las ventanas y puertas, instaladas desde el exterior. La nevera y la despensa vacías, el grifo del que apenas sale un hilo de agua. El desorden, supuestamente causado por mi búsqueda desesperada de comida. Cerraron todas las salidas, digo. Incluso taparon la chimenea con algo. Trabajo de profesionales. Lo planearon. Tiene que ir al hospital, señor, decide la agente Parker. Está claramente deshidratado y agotado. Llamaremos a una ambulancia. ¿Y mi hija y mi yerno?, pregunto. Vuelven en una semana. Tengo miedo. Tengo miedo de que lo intenten de nuevo. No se preocupe por eso, dice la agente Parker con firmeza. Abriremos un caso. Detención ilegal, maltrato a una persona mayor, posiblemente incluso intento de asesinato si todo se confirma. Se enfrentan a un castigo grave. ¿Tenemos sus datos de contacto?, pregunta el agente Ramos.
Dirección, número de teléfono. En mi agenda, digo, señalando la mesa. Pero están de crucero ahora mismo. Mark Reeby. No pasa nada, dice la agent Parker, oyendo mi agenda. Los encontraremos. Ahora mismo, lo más importante es su salud. El agente Ramos llama a una ambulancia. Vicente sigue de pie fuera de la casa, con cara de preocupación. ¿Puedo hablar con mi amigo?, pregunto, señalando a Vicente. La agente Parker asiente. Vicente entra en la casa, sus ojos se abren como platos al ver el desorden. Dios mío, Chris, ¿qué ha pasado?, pregunta. Elvira y Pedro, respondo con voz débil. Me encerraron. Sin comida, casi sin agua. Tu propia hija, Vicente no puede creerlo. Pero, ¿por qué? La casa, me encojo de hombros. Quieren el dinero de la venta. Me negué a mudarme a una residencia, así que decidieron convencerme de esta manera. Vicente niega con la cabeza, conmocionado. Menos mal que noté que algo iba mal, dice. Normalmente siempre sales cuando traigo el correo. Llevabas una semana sin salir. Pensé que quizá estabas enfermo o te habías ido, pero luego vi las luces encendidas y decidí comprobarlo. Gracias. Lo aprieto la mano. Me has salvado la vida. Otra semana y no lo habría contado. Se oye el sonido de las sirenas. La ambulancia está llegando. Los sanitarios entran en la casa y me examinan rápidamente. Diagnostican deshidratación y agotamiento. Insisten en la hospitalización. No me resisto. Es parte del plan. Mientras me sacan en una camilla, echo un último vistazo a mi hogar. Siento una punzada de remordimiento. Después de todo, he mentido. He exagerado la situación. Pero luego recuerdo la humillación que sentí cuando me di cuenta de que mi propia hija me había encerrado. No, se merecen esto. Querían darme una lección. Pues bien, yo les daré una lección que no olvidarán jamás. La agente Parker se sienta a mi lado en la ambulancia. Llegaremos al fondo de esto, señor Holland, me asegura. Lo que su hija y su yerno hicieron es un delito grave, y responderán ante la ley. Asiento débilmente. Cerrando los ojos. Una oscura satisfacción florece en mi interior. El plan ha funcionado. La policía se ha creído cada palabra que he dicho. Han visto las pruebas, la nevera vacía, el agua cortada, las huellas de una búsqueda desesperada de comida. Elvira y Pedro no tienen ni idea de lo que les espera cuando vuelvan de su soleado crucero. Pero pronto lo sabrán, y será la lección más importante de sus vidas. Nunca subestimes a un viejo al que le han arrebatado el control de su propia vida. La ambulancia me aleja de casa, hacia un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo en el que ya no seré una víctima indefensa, sino el dispensador de justicia. El hospital me recibe con su blancura estéril y el olor a antiséptico. Las enfermeras se afanan a mi alrededor, tomándome la tensión y la temperatura. Un médico que se presenta como el Dr. Campos me examina con profesionalidad. Sus constantes vitales son sorprendentemente estables, señor Holland, dice, revisando los resultados de los primeros análisis. La tensión está un poco alta, pero es comprensible dado el estrés que ha sufrido. No hay signos de deshidratación o agotamiento graves. Apenas puedo reprimir una sonrisa. Por supuesto que no hay signos. He estado comiendo normalmente y bebiendo agua toda la semana. Pero en voz alta digo algo completamente diferente. Traté de conservar lo poco que tenía, doctor. Bebí agua del grifo mientras aún corría, y luego recogía la condensación de las ventanas por las mañanas. Hice todo lo que pude para sobrevivir. El doctor Campos frunce el ceño mientras mira los resultados de los análisis, luego a mí. Su expresión muestra una ligera confusión. Los indicadores médicos no coinciden del todo con la historia que estoy contando, pero continúo. Sabe, doctor, mi padre era militar. Me enseñó a sobrevivir en condiciones extremas. Nunca pensé que esas habilidades me serían útiles en mi propia casa, digo con una sonrisa amarga, tratando de parecer fuerte pero agotado. Funciona. La duda en los ojos del doctor es reemplazada por la comprensión. Tiene suerte de tener una voluntad de vivir tan fuerte, señor Holland, dice. Muchas personas mayores en su situación habrían entrado en pánico o se habrían deprimido. Pero aún así, necesita descanso y observación. Le sugiero que se quede en el hospital unos días. Por supuesto, doctor, acepto obedientemente. Estoy completamente en sus manos. Tan pronto como se va, me permito un momento de triunfo.
El primer obstáculo ha sido superado. El médico se ha creído mi historia a pesar de las contradictorias pruebas médicas. Siempre he sido un buen actor. La agente Parker entra en la habitación. Parece cansada pero decidida. ¿Cómo se encuentra, señor Holland?, pregunta, sentándose en una silla junto a la cama. Mejor de lo que cabría esperar, respondo. Los médicos dicen que he mostrado una resistencia notable. Hemos realizado un registro preliminar de su casa, dice, abriendo su libreta. Podemos confirmar el hecho de la detención ilegal. Todas las salidas estaban efectivamente bloqueadas desde el exterior. El agua estaba casi completamente cortada. No se encontraron provisiones de comida. Mi falsettlement. La policía no encontró la comida que escondí en el sótano. Hemos iniciado una investigación, continúa la agente Parker. Pero necesitamos su declaración oficial. Cuando los médicos digan que está en condiciones de hablar, me gustaría registrar su testimonio con más detalle. Por supuesto, asiento. Le contaré todo lo que pasó. ¿Tiene algún familiar que pueda cuidarlo después del alta?, pregunta. No podemos dejar que vuelva a casa en estas condiciones, especialmente considerando que su hija y su yerno. Tengo una hermana, digo tras una breve pausa. Elena. No nos hablamos desde hace varios años por una discusión tonta, pero creo que ahora es el momento de arreglar nuestra relación. ¿Quiere que la contactemos? Si es posible, me gustaría hacerlo yo mismo, digo. Es un asunto familiar. Hay que explicarlo todo como es debido. La agente Parker asiente comprensivamente y me deja su tarjeta de visita. Llámeme cuando esté listo para declarar, dice. Y no se preocupe por su hija y su yerno. Contactaremos con la compañía de cruceros y las autoridades locales. No se saldrán con la suya. Después de que se va, me quedo un buen rato mirando al techo. Es una sensación extraña. Siento tanto triunfo como amargura. Triunfo porque mi plan está funcionando. Amargura porque tengo que mentir y traicionar a mi propia hija. Pero, ¿tenía otra opción? Ellos fueron los primeros en cruzar la línea, encerrándome en mi propia casa como a un niño desobediente o a un loco. Querían demostrarme mi impotencia, hacerme sentir inútil, incapaz de tomar decisiones. Querían quebrarme psicológicamente para que aceptara sus condiciones. Solo les estoy dando una cucharada de su propia medicina. Solo que la apuesta es más alta. La enfermera me trae el teléfono y marco el número de Elena. No nos hablamos desde el funeral de Lorena. 5 años de silencio por una tontería que ni siquiera recuerdo. Creo que dijo algo irrespetuoso sobre mi decisión de quedarme en la casa después de la muerte de mi mujer. O quizá yo dije algo sobre su nuevo marido. ¿Qué más da ahora? Tonos. 1, 2, 3. El corazón me late con fuerza. ¿Y si no quiere hablar conmigo? ¿Y si cuelga en cuanto oiga mi voz? Diga. La voz de Elena, tan familiar y a la vez tan extraña, envejecida como la mía. Elena, soy Chris. Una pausa, larga, agónica. Chris, dice finalmente. ¿Ha pasado algo? Sí, exhalo. Elvira, Ella. Y entonces algo se rompe dentro de mí. Empiezo a contárselo todo, de forma confusa, desordenada, saltando de una cosa a otra. Sobre cómo mi hija y mi yerno me encerraron en mi propia casa, cómo querían obligarme a venderla y mudarme al refugio costero. Como estuve encerrado casi una semana hasta que apareció el cartero. No le cuento que he distorsionado la verdad sobre la comida y el agua. No admito que he tendido una trampa deliberadamente a Elvira y Pedro, haciendo la situación mucho peor de lo que realmente era. Hay cosas que es mejor guardarse para uno mismo, incluso para tu hermana. Dios mío, Chris. Elena está conmocionada. Eso es un delito. ¿Dónde estás ahora? En el hospital de Santa Ana, en Puerto Viejo, respondo. Para una revisión. Los médicos quieren asegurarse de que todo está bien. Voy para allá, dice con firmeza. Salgo en el primer vuelo desde Valencia mañana. No hace falta, Elena, intento replicar. Estaré bien. Ni se te ocurra discutir, dice en un tono que recuerdo de la infancia. El tono de la hermana mayor que siempre sabía más. No puedes quedarte solo después de esto. Y necesito ver que estás bien. Dios, Chris, tu propia hija. Oigo una preocupación genuina en su voz. Un instinto protector de hermana a pesar de los años de distanciamiento. Me conmueve profundamente. Gracias, Elena,
Digo en voz baja. Te esperaré. Después de hablar con mi hermana, siento una extraña sensación de alivio. Es como si el peso que he llevado todos estos años se hubiera aligerado un poco. Quizá haya un lado positivo en esta terrible situación. Una oportunidad para reparar mi relación con Elena. Por la noche, me siento peor. No físicamente, sino emocionalmente. Tumbado en el silencio de la habitación del hospital, empiezo a dudar de mi plan. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿He ido demasiado lejos? Una cosa es buscar justicia, pero otra muy distinta es calumniar deliberadamente a tu propia hija, acusándola de intento de asesinato. Pero cada vez que las dudas se acercan demasiado, recuerdo el momento en que me di cuenta de que estaba encerrado en mi propia casa. La humillación, la impotencia, la rabia y la determinación de Elvira y Pedro de manipularme, usando mi aislamiento como arma de presión psicológica. No, se merecen una lección. Cruel, quizá, pero necesaria. Por la mañana, llega otro oficial de policía. El inspector Morales, un hombre serio de mediana edad con ojos atentos. Anota mi declaración, hace preguntas aclaratorias y me pide que describa todo con minucioso detalle. Le cuento mi versión de los hechos, la que he preparado cuidadosamente. Como Elvira y Pedro se llevaron mi móvil, desconectaron el fijo y cerraron todas las salidas, como dejaron una cantidad mínima de comida que se acabó rápidamente, como cortaron el agua, dejando solo un fino hilo. Querían que aceptara vender la casa, digo, mirándole directamente a los ojos. Querían quebrarme psicológicamente. Pero no creo que esperaran que llegara tan lejos, que realmente empezara a pasar hambre. Sin embargo, sus acciones podrían calificarse de intento de asesinato, dice el inspector Morales. Si se priva a una persona de comida y agua, sabiendo que no puede escapar, es una amenaza directa para su vida. No quiero que acusen a mi hija de intento de asesinato, digo, fingiendo confusión. Es demasiado grave. Quizá solo detención ilegal. Es un movimiento táctico, para demostrar que, a pesar de todo, todavía me preocupo por mi hija, que no quiero que le hagan daño, que solo busco justicia. Hará que mi historia sea aún más convincente. Lamentablemente, señor Holland, responde el inspector, la ley es la ley. Si se priva a una persona de las necesidades básicas para la vida, ya no es solo privación de libertad. Pero la decisión final sobre los cargos la tomará el fiscal. Después de que el inspector se va, tengo una cita con la psicóloga del hospital, la doctora Lee, una mujer joven con una mirada penetrante y modales amables. Escucha atentamente mi historia, hace preguntas cautelosas, no me apresura ni me presiona. ¿Cómo se sintió cuando se dio cuenta de que estaba encerrado? Pregunta. Al principio, no me lo creía. Respondo con sinceridad. Pensé que era algún tipo de error. Luego entré en pánico y después sentí una ira tan fuerte que no podía dormir. Son reacciones naturales, asiente. ¿Y qué siente ahora por su hija? Hago una pausa, como si contuviera las emociones. Decepción, digo finalmente. Amargura. Pero, sobre todo, confusión. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? La doctora Lee anota algo en su cuaderno. A señor Holland, lo que ha vivido es un trauma grave, especialmente considerando que la traición vino de alguien tan cercano. Necesitará tiempo y ayuda profesional para superarlo. Asiento, fingiendo humildad y vulnerabilidad. Otra confirmación para mi caso. La conclusión de una psicóloga sobre el trauma psicológico. Elena llega por la tarde. Apenas la reconozco. Pelo canoso, arrugas que no estaban ahí hace 5 años. Pero sus ojos son los mismos. Brillantes, vivos, decididos. Chris, me abraza y huelo su perfume, el mismo que solía usar. Te veo mejor de lo que esperaba. Soy un hueso duro de roer, hermana, sonrío. Siempre lo he sido. Ella sonríe y, por un momento, volvemos a ser niños. Yo y mi hermana mayor, que siempre me protegía de los matones del patio. Cuéntamelo, exige, sentándose en una silla. Todo, desde el principio. Y se lo cuento, casi todo. Como Elvira y Pedro insistieron en vender la casa y mudarme al refugio costero. Su última visita antes del crucero. Como descubrí que estaba encerrado. Los días que pasé buscando una salida. El cartero, Vicente, que llamó a la policía. Solo hay una cosa que no les cuento, que fabriqué las pruebas de maltrato escondiendo la comida y cortando parcialmente el agua. Nadie necesita saber esa parte de la historia. ¿Cómo ha podido?
Elena niega con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Nunca aprobé cómo Elvira te trataba en los últimos años. Pero esto es incalificable. Querían mi casa, digo con amargura. Necesitan dinero y yo soy un obstáculo. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvan? La policía ya está en ello, respondo. El inspector dijo que contactarían con la compañía de cruceros. Elvira y Pedro serán detenidos en cuanto vuelvan a puerto. Oh, Dios mío, Chris. Elena me aprieta la mano. Eso es terrible. Detención, juicio. ¿Estás preparado para pasar por todo eso? Tengo otra opción, pregunto. Tienen que responder por lo que hicieron. Si simplemente los perdono, pensarán que pueden seguir manipulándome. No, Elena. Esto tiene que terminar. Ella asiente, de acuerdo. No puedes volver a esa casa solo, dice con firmeza. No después de todo lo que ha pasado. Lo sé, acepto. Pero tampoco voy a ir al refugio costero. Eso es exactamente lo que quieren. Ven conmigo a Valencia, sugiere Elena. Tengo una casa grande, mucho espacio, aire marino, sol todo el año. Te encantará. Miro a mi hermana con sorpresa. Después de 5 años de silencio, me ofrece vivir con ella. ¿Son los lazos de sangre realmente tan fuertes? ¿Estás segura? Pregunto. Hace mucho que no hablamos. Fue una discusión tonta, le resta importancia. La vida es demasiado corta para los rencores. Soy tu hermana, Chris, y ahora mismo necesitas apoyo. Siento que se me forma un nudo en la garganta. La sinceridad de Elena me conmueve profundamente. En un mundo donde mi propia hija me ha traicionado, mi hermana me tiende una mano. Gracias, Elena, digo en voz baja. Penser en tu oferta. Al día siguiente, me llama Francisco Paco Donovan, mi viejo amigo y abogado. Resulta que Elena se puso en contacto con él y le contó la situación. Chris, esto es una locura, dice Paco cuando viene a visitarme al hospital. Conozco a Elvira desde que era una niña. Nunca hubiera pensado que fuera capaz de esto. La gente cambia, Paco, respondo. El dinero cambia a la gente. Y Pedro siempre ha estado obsesionado con el estatus y el éxito. Paco es un abogado experimentado, especializado en derecho de familia. Escucha atentamente mi historia, hace preguntas aclaratorias y toma notas. Desde un punto de vista legal, esta es una situación muy grave, dice. Detención ilegal, maltrato a una persona mayor y, posiblemente, incluso intento de asesinato si el fiscal cree que la privación de comida y agua fue intencionada. Además, probablemente intento de estafa inmobiliaria si se puede demostrar que el objetivo final era forzarte a vender la casa. ¿Qué posibilidades tienen de defenderse? Pregunto, aunque ya sé la respuesta. Sinceramente, casi ninguna. Paco niega con la cabeza. El hecho del encierro es indiscutible. La policía registró las cerraduras instaladas desde el exterior. La falta de comida y agua también fue documentada. Incluso si afirman que te dejaron comida y no tocaron el agua, ¿dónde están las pruebas? Es su palabra contra la tuya y las pruebas físicas. ¿Y el hecho de que sea el padre de Elvira? No jugará a mi favor. Al contrario, frunce el ceño Paco. El maltrato a un progenitor anciano es un agravante. Los lazos familiares implican una responsabilidad especial. El tribunal lo verá como un delito particularmente cínico. Asiento, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y amargura. El plan está funcionando incluso mejor de lo que esperaba. Elvira y Pedro se enfrentan a serios problemas. Quizá incluso a la cárcel. Quiero que me represents, le digo a Paco. Si esto llega a juicio. Por supuesto, Chris. Me estrecha la mano. Aseguraré de que se haga justicia. Después de que Paco se va, me quedo mucho rato en la cama, mirando al techo. ¿Justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Es justo lo que estoy haciendo? ¿O he cruzado la línea, convirtiéndome de víctima en vengador? Elvira y Pedro me encerraron para quebrarme psicológicamente, para forzarme a someterme a su voluntad. Fue cruel e ilegal, pero no me privaron de comida y agua. No intentaron matarme de hambre o sed. Esa es mi mentira, mi exageración, mi venganza. Siento una punzada de remordimiento. Pero luego recuerdo la humillación que sentí cuando me di cuenta de que estaba encerrado en mi propia casa como un niño desobediente o un loco. Recuerdo los años de miradas condescendientes de Elvira, sus intentos de controlar mi vida, su insistencia en el refugio costero.
Recuerdo la sonrisa de suficiencia de Pedro cuando hablaba de vender la casa como si ya estuviera contando el dinero que obtendría. No, se merecen esta lección. Cruel, sí, pero necesaria. He sido durante demasiado tiempo el viejo simpático al que se puede ignorar y manipular. Es hora de demostrar que este viejo todavía tiene dientes, y que son muy, muy afilados. En el fondo, sé que nunca me perdonaré esta mentira. Que mi relación con mi hija está arruinada para siempre. Que no solo haré daño a Elvira y Pedro, sino también a mí mismo. Pero he ido demasiado lejos para detenerme ahora. El plan está en marcha. Las ruedas de la justicia, mi justicia, ya están girando. No hay forma de detenerlo. Y no quiero detenerlo. Que sepan lo que es sentirse indefenso. Lo que es que tu destino esté en manos de otro. Lo que es que las personas más cercanas te traicionen. Cierro los ojos, sintiendo una extraña calma. Pase lo que pase, estoy preparado. Ya no soy una víctima. Soy un cazador, y mi presa no tiene ni idea de que ya ha caído en la trampa. Pasaron 2 semanas en un suspiro. Me dieron el alta del hospital al 4.º día. Médicamente, mi estado era satisfactorio. Me mudé con Elena, que había alquilado una habitación en un hotel cerca de mi casa. Insistió en quedarse en Puerto Viejo hasta que la situación se resolviera. La policía me mantenía informado regularmente de la investigación. El inspector Morales informó de que habían contactado con la compañía de cruceros y habían informado a las autoridades del próximo puerto de escala de la necesidad de detener a Elvira y Pedro. Paco Donovan, mi abogado, preparó todos los documentos necesarios para la acusación. Chris, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto?, me preguntó Elena el día antes de que volvieran Elvira y Pedro. Es tu hija, por muy terribles que hayan sido sus actos. He hecho la vista gorda a su comportamiento durante demasiado tiempo, respondí. Le he permitido tratarme como a un viejo indefenso que no puede tomar decisiones. Es hora de poner fin a esto. Elena asintió, no del todo convencida, pero aceptando mi decisión. La policía me ofreció estar presente durante la detención, pero lo rechacé. No quería ver la cara de Elvira cuando se diera cuenta de que le había dado la vuelta a la tortilla. En su lugar, esperé noticias en casa de Paco. El teléfono sonó a las 3:30. El inspector Morales informó de que Elvira y Pedro habían sido detenidos en el puerto al desembarcar del crucero. Habían sido llevados a la comisaría para ser acusados. Están completamente conmocionados, dijo el inspector. Afirman que no entienden de qué se les acusa. Dicen que la casa estaba llena de comida, que el agua funcionaba perfectamente y que solo querían que te calmaras y pensaras en tu comportamiento. Claro, dije con amargura. ¿Y las cerraduras en las ventanas y puertas instaladas desde fuera? Eso también era parte de darme tiempo para pensar. No niegan haberte encerrado, explicó el inspector, pero insisten en que no tenían ninguna intención maliciosa. Afirman que se preocuparon por tu comodidad, dejaron suficiente comida, agua, entretenimiento. Solo querían asegurarse de que no pudieras salir de casa y hacerte daño mientras estaban fuera. Hacerme daño, mi indignación era genuina. Hablan de mí como si fuera un incompetente. Eso es exactamente lo que dicen, respondió el inspector. Que te has estado comportando de forma extraña últimamente, rechazando atención médica, mostrando signos de demencia, que temían por tu seguridad. Sentí una rabia fría crecer en mi interior. No solo me encerraron. Están intentando hacerme pasar por loco para justificar sus acciones. Esto solo fortaleció mi determinación de llegar hasta el final. Pueden decir lo que quieran, dije, pero los hechos hablan por sí solos. La policía encontró la casa sin comida y con el agua cortada. Los médicos registraron mi estado cuando ingresé. Hay un testigo, el cartero Vicente, que llamó a la policía. Es su palabra contra todas estas pruebas. El inspector estuvo de acuerdo conmigo y dijo que Elvira y Pedro habían sido puestos en libertad bajo fianza a la espera del juicio, pero se les prohibió acercarse a mí o a mi casa. Le agradecí la información y colgué, sintiendo un extraño vacío interior. Victoria, sí, pero amarga. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de procedimientos legales. Paco me representó en las vistas preliminares. El fiscal decidió acusar a Elvira y Pedro de detención ilegal, trato cruel a una persona mayor e intento de estafa inmobiliaria. El cargo de intento de asesinato fue retirado por falta de pruebas de intencionalidad. Tuve que testificar ante un gran jurado. Repetí mi historia. Cómo me desperté en una casa cerrada.
Como descubrí que no había comida y que el agua había sido cortada. Como intenté sobrevivir conservando las pocas migajas que quedaban. Hablé con confianza, mirando a los miembros del jurado a los ojos. Me había preparado bien para este momento. Elvira y Pedro contrataron a un abogado caro que basó su defensa en la afirmación de que habían actuado con las mejores intenciones. Que yo había mostrado recientemente signos de deterioro cognitivo, olvidando eventos importantes, mostrando una agresión irrazonable, rechazando atención médica. Que me habían encerrado por mi propia seguridad, dejando todo lo que necesitaba para una estancia cómoda. El señor y la señora Clapton actuaron como hijos preocupados por el bienestar de su padre anciano, dijo su abogado en la vista. No podían cancelar unas vacaciones planeadas desde hacía mucho tiempo, pero tampoco podían dejar al señor Holland sin supervisión, dado su comportamiento en los últimos meses. Era una mentira descarada, y me indignó su intento de hacerme pasar por loco. Pero me contuve, sabiendo que mi calma y mi sensatez eran la mejor refutación de sus afirmaciones. El punto de inflexión llegó cuando el fiscal presentó pruebas obtenidas de los correos electrónicos y mensajes de Elvira y Pedro. La policía obtuvo una orden para sus dispositivos electrónicos, y lo que encontraron causó sensación en la sala. Los mensajes intercambiados entre Elvira y Pedro en los meses previos al incidente revelaban claramente sus verdaderos motivos. El viejo nunca aceptará voluntariamente vender la casa. Tendremos que convencerle. Quizá unas semanas de aislamiento le hagan darse cuenta de lo indefenso que está en realidad. Cuando volvamos del crucero, estará dispuesto a firmar cualquier cosa para salir de esta situación. El de la inmobiliaria dice que podemos sacar cerca de 1 millón por la casa. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer con ese dinero? Estos mensajes demolieron su defensa. Era imposible argumentar que actuaban por preocupación cuando su interés financiero y su intención de manipularme psicológicamente estaban escritos en blanco y negro. En ese momento, no sentí triunfo, sino una profunda tristeza. Esos mensajes confirmaban lo que yo sabía en el fondo, pero no quería admitir. Mi hija no me veía como un padre, sino como un obstáculo hacia la riqueza, una fuente de dinero, no de amor y respeto. Después de que se presentaran estas pruebas, el caso avanzó rápidamente hacia su conclusión. El abogado de Elvira y Pedro ofreció un acuerdo con la fiscalía, una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia más leve. El fiscal aceptó, considerando mi edad y mi deseo de evitar un juicio largo. Elvira y Pedro se declararon culpables de detención ilegal e intento de estafa. El tribunal los sentenció a 3 años de libertad condicional, una multa considerable y servicios a la comunidad. También se emitió una orden de alejamiento, prohibiéndoles acercarse a menos de 500 metros de mí durante 5 años. Su reputación en Puerto Viejo quedó arruinada. La historia de cómo una hija y un yerno encerraron a su padre anciano en su propia casa para quedarse con su propiedad se extendió por toda la ciudad. Pedro perdió su trabajo en la compañía de seguros. ¿Quién confiaría sus asuntos a alguien capaz de algo así? A Elvira dejaron de invitarla al club local donde había sido un miembro activo. Antiguos amigos les dieron la espalda. Yo lo observaba todo desde la barrera, sin sentir la satisfacción que había esperado. La venganza no era tan dulce como había imaginado. Cuando terminó el juicio, Elena me pidió de nuevo que me mudara a Valencia con ella. Hay demasiados recuerdos dolorosos aquí para ti, Chris, dijo. Un lugar nuevo, gente nueva, una vida nueva. Es lo que necesitas. Esta vez acepté. No tenía sentido quedarme en una casa que se había convertido en un símbolo de traición. Además, me sentía incómodo en una ciudad donde todo el mundo conocía mi historia, me miraba con lástima y susurraba a mis espaldas. Decidí vender la casa. No por el dinero, tenía suficiente para vivir cómodamente, sino porque quería romper con el pasado de una vez por todas, empezar de cero, en la medida de lo posible a mi edad. Paco me ayudó con la venta. La casa se vendió rápidamente. Las propiedades en la bahía siempre tienen demanda. No me quedé ni un céntimo más de lo necesario para cubrir los gastos de la mudanza y de instalarme en mi nuevo hogar. El resto lo doné a una organización benéfica, una fundación que ayuda a las víctimas de la violencia doméstica. La ironía no se me escapó. Antes de irme, visité la tumba de Lorena. Dejé un ramo de sus hortensias favoritas, azules como el mar en un día despejado. Estuve allí mucho tiempo, despidiéndome en silencio de ella, de la casa, de la vida que habíamos construido juntos. Siento dejarte, dije finalmente. Pero creo que lo habrías entendido.
Siempre decías que una casa no son las paredes, sino las personas que viven en ella. Mi familia ahora es Elena. Y quizás siempre estuvo destinado a ser así. El último día antes de mi partida, recorrí la casa vacía, despidiéndome de cada habitación. De pie en el porche, eché un último vistazo a la bahía, a la gaviota que volaba en círculos sobre el agua, al sendero a lo largo de la orilla por el que Lorena y yo habíamos paseado tantas veces. Dolía irse, pero habría dolido aún más quedarse. Elvira intentó contactar conmigo antes de que me fuera. Envió una carta pidiendo reunirse, pidiendo una oportunidad para explicarse. No respondí. Dijera lo que dijera, no cambiaría los hechos. No borraría la traición. No restauraría la confianza que había destruido. Quizá algún día encuentre la fuerza para perdonar, pero no ahora. Las heridas están demasiado frescas. Me mudé con Elena a Valencia a principios de otoño. Su casa, un espacioso bungalow con vistas a la bahía, se convirtió en mi nuevo hogar. No era tan familiar como la casa de Puerto Viejo, pero era acogedora y tranquila. Elena es la compañera de piso perfecta. Respeta mi espacio personal, no intenta controlar mi vida y no me habla con condescendencia como si fuera un niño o un anciano frágil. Rápidamente encontramos un ritmo de convivencia cómodo. Desayunamos juntos, comentamos las noticias y a veces jugamos a las cartas por las tardes, pero la mayor parte del día, cada uno se dedica a sus asuntos. He encontrado nuevas aficiones. Me he apuntado a clases de pintura, he empezado a ser voluntario en la biblioteca local, he comprado un pequeño barco de segunda mano y a menudo salgo a pescar. He conocido a mis vecinos. Son jubilados como yo, pero sin la pesada carga de las traiciones familiares sobre sus hombros. A veces pienso en lo que pasó, en mis mentiras, en cómo torcí la verdad para vengarme de Elvira y Pedro. ¿Siento remordimientos? Sí, a veces. Especialmente cuando me despierto en mitad de la noche y recuerdo la expresión de Elvira en el juzgado. Confundida, desconcertada, traicionada. Pero luego recuerdo cómo me sentí cuando me encontré encerrado en mi propia casa. Humillación, impotencia, rabia. Y me doy cuenta de que se merecían lo que recibieron. Quizá no un castigo tan duro, no la cárcel, no una reputación arruinada, pero una lección, definitivamente. Querían demostrarme mi impotencia, hacerme sentir inútil, incapaz de tomar decisiones, quebrarme psicológicamente para que aceptara sus condiciones. Simplemente respondí de la misma manera. Solo que la apuesta fue más alta de lo que esperaban. ¿Puedo vivir con eso? Sí. Es el precio que estoy dispuesto a pagar por la libertad de su manipulación. Por el derecho a vivir como yo quiero, no como ellos creen que debería. No me arrepiento de mi decisión, solo de que se haya llegado a esto. De que mi propia hija me viera no como un padre, sino como un obstáculo hacia la riqueza. De que el dinero fuera más importante para ella que los lazos familiares. A veces, sentado en el porche de la casa de Elena, viendo el atardecer sobre la bahía, pienso en Lorena. ¿Qué diría ella de toda esta situación? ¿Me condenaría por mentir? ¿O entendería que a veces hay que luchar con cualquier medio necesario para proteger tu vida y tu dignidad? Nunca sabré la respuesta, pero quiero creer que lo habría entendido. Ella siempre me entendió mejor que nadie. La vida sigue, más lenta que antes, más tranquila, sin la tensión de los constantes intentos de Elvira por controlarme, sin presiones, sin manipulaciones, sin humillaciones. Soy libre. Vivo como quiero. Tomo mis propias decisiones. Y nadie se atreverá nunca más a encerrarme como a un niño desobediente o a un viejo loco. ¿Valió la pena perder a mi hija? Es difícil decirlo, pero creo que la perdí mucho antes de que cerraran las puertas de mi casa. La perdí en el momento en que dejó de verme como su padre y empezó a verme como un obstáculo para su riqueza. ¿Qué pasará después? No lo sé. Quizá algún día Elvira se dé cuenta de que el dinero no es lo más importante en la vida. Quizá algún día se arrepienta sinceramente de lo que hizo. Quizá algún día yo encuentre la fuerza para perdonarla. Por ahora, vivo el día a día. Disfruto de la libertad por la que tanto luché. Estoy aprendiendo a ser feliz, a pesar de todo. Y cuando oigo el graznido de las gaviotas sobre la bahía por la noche, recuerdo mi hogar en Puerto Viejo. No con amargura, sino con gratitud por los años que pasé allí con Lorena. Por la felicidad que compartimos, por la vida que construimos juntos. La casa es el pasado, pero los recuerdos siempre están conmigo. Y nadie puede encerrarlos ni arrebatármelos.